Con motivo del 6 de enero, haremos hoy unas reflexiones históricas en torno a la ley agraria del 6 de enero de 1915. Aquella ley fue emitida por la facción constitucionalista que encabezaba Venustiano Carranza. En estos primeros días de 1915, las facciones revolucionarias armadas acababan de vencer al traidor Victoriano Huerta, quien había usurpado la presidencia de la República con el cuartelazo de marzo de 1913, conocido como la Decena Trágica. En ella murieron asesinados Francisco I. Madero y el paisano José María Pino Suárez. Después de 2 largos y sangrientos años de guerra civil, 1913 y 14, las facciones vencedoras, lejos de acordar un proyecto único de nación, terminaron divididas y con un odio insuperable entre Villa y Carranza. Por un lado, la poderosa división del norte encabezada por Villa, y por otro, el ejército constitucionalista comandado por Álvaro Obregón. Previo a los enfrentamientos armados contra Villa, el estratega militar del constitucionalismo Álvaro Obregón y el viejo zorro político Venustiano Carranza diseñaron una estrategia para fortalecer sus fuerzas armadas y poder enfrentarlas a la entonces poderosísima División General del Norte. Dentro de esa estrategia se emitió precisamente la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Más que pensar en el reparto de tierras y beneficiar a los campesinos sin tierra, la ley fue creada para robarle banderas agrarias al zapatismo y al villismo y sumar más campesinos para el ejército constitucionalista y usarlos como carnes de cañón en los próximos enfrentamientos armados contra Villa y Zapata. Años atrás, Venustiano Carranza había dado amplias muestras de que no simpatizaba con el reparto agrario, ni que las pobrezas del pueblo le preocuparan mucho. Conocido como el Barón de Cuatro Ciénegas, Carranza era un rico terrateniente y político formado dentro de la dictadura porfiriana. Dueño de una hacienda de 7,000 hectáreas, Carranza fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado local, senador de la República y gobernador interino de Coahuila. Recordemos aquel 6 de agosto de 1913, cuando en Tamaulipas, Lucio Blanco, jefe militar del noreste, y Francisco J. Mújica decidieron realizar el reparto parcial de la hacienda La Sauteña. Esta hacienda comprendía unas 800,000 hectáreas, un décimo del territorio de Tamaulipas, y la parte a repartir, llamada Los Borregos, era propiedad de prestanombres de Porfirio Díaz y Félix Díaz. El acto fue presidido por Lucio Blanco y los miembros de su Estado Mayor. En ese evento histórico se entonó la marsellesa y Francisco J. Mújica pronunció unas palabras. La noticia de este primer reparto fue dada a conocer por los periódicos de Texas. Al enterarse, Carranza desaprobó el hecho y le retiró el mando a Lucio Blanco. Decíamos que no fue casual que días previos al enfrentamiento armado, a los campesinos se les brindó como regalo del Día de Reyes la ley del 6 de enero de 1915, y que en ese mismo día, 6 de enero de 1915, por iniciativa de Obregón, se creaba la Confederación Revolucionaria de Obreros y que también en esos días de enero Obregón entregó a la Casa del Obrero Mundial el Templo y el Convento de Santa Brígida y el Colegio Josefino. Simultáneamente y por iniciativa de Obregón, se dictaron decretos que favorecieron a los miembros de la Casa del Obrero Mundial. Giró decretos en torno a los salarios mínimos para los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Michoacán. En Veracruz fue el general Cándido Aguilar, yerno de Carranza, quien dictó el decreto sobre los salarios mínimos. Dentro de los propagandistas que destacaron para que la Casa del Obrero Mundial se sumara a la lucha armada a favor del carrancismo, destacó el famoso pintor Gerardo Murillo, más conocido como el Dr. Atl, que en náhuatl significa agua. Gerardo Murillo fue maestro de pintura en la Academia de San Carlos, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros y de Clemente Orozco. De las dos posturas que había dentro de la Casa del Obrero Mundial, la de Gerardo Murillo, aunque minoritaria, se impuso. El grupo mayoritario, encabezado por Aurelio Manrique y los anarquistas del Grupo Luz, se opuso a integrarse a los batallones rojos. Manrique declaró entonces que
Tomar las armas en una revolución política equivale a ser instrumento de una nueva casta que llevada al triunfo servirá para aumentar el predominio y la fortuna de nuevos ricos. Y Aurelio Manrique no se equivocó, la historia le daría la razón. El 17 de febrero de 1915 se firmó el Acta de Santa Brígida o Pacto de la Casa del Obrero Mundial, en que se acordó integrar los batallones rojos derivados del Pacto de Santa Brígida. Se conformaron 6 batallones. El primero estuvo formado por los obreros de la Fábrica Nacional de Municiones, que combatió en la cruenta batalla que tuvo lugar en el Ébano en contra del general Villa Tomás Urbina. El segundo fue integrada por la Federación de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías. Los batallones tercero y cuarto lucharon al lado de Obregón en la decisiva batalla de Celaya y estuvieron integrados por obreros de hilados y tejidos, ebanistas y canteros, pintores, sastres y conductores de carruajes de alquiler. Los batallones quinto y sexto, destinados a la región de Orizaba y Jalapa, lo constituyeron albañiles, tipógrafos, mecánicos y metalúrgicos y fueron utilizados principalmente para combatir a las huestes zapatistas ubicadas en esa parte del país. Una vez logrado el triunfo contra Villa, los obreros que integraron los batallones rojos fueron remunerados con la moneda de la traición. Obregón no les cumplió ninguna de las promesas ofrecidas. Derrotadas las tropas villistas y zapatistas y triunfado el carrancismo, los obreros que apoyaron en la lucha armada a Obregón fueron reprimidos, encarcelados y algunos asesinados. Días antes y como premio por su apoyo a Obregón en la lucha armada con los batallones rojos, Carranza les había donado a los líderes de la Casa del Obrero Mundial el lujoso edificio que en los años de rosa de la burguesía porfiriana ocupara el Jockey Club o Palacio de los Azulejos. Es el edificio que hoy ocupa el Sanborns Madero en la Ciudad de México. Pero ni con ese flamante regalo se detuvo la ola de huelgas que desde mediados de 1915 venía arrollando al país. La crisis económica y monetaria, la escasez, la inflación, el hambre orillaban a los obreros a usar su única arma, la huelga, para hacer cumplir su demanda. Como respuesta a las huelgas, Carranza dio órdenes para que se les cerrara la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México y se les quitara la casa del Jockey Club, que días antes la había regalado a sus miembros. Y a los campesinos como Emiliano Zapata, Carranza y Obregón le dieron tierra, pero 3 metros bajo tierra. Muchas gracias.